Vamos a comenzar un bloque de ejercicios donde vamos a aplicar un método de interacción llamado interacción por partes. Este método vamos a usarlo en los casos en que no sea una integral directa, o sea, no se puede dar directamente la integral de la función. En este caso, cuando se aplique este método, generalmente tienen que existir varias expresiones, o sea, una multiplicación, una división, etcétera, donde involucre las funciones conocidas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de integral? Primeramente, déjeme decirle, no existe un método general para hallar la integral de una expresión que no sea por una integral directa. Sencillamente hay patrones para poder resolver la integral. Y uno de estos es la integral por este método, que se llama integral por partes. Esta integral consiste en lo siguiente: considerar que en esta integral aparecen o intervienen dos funciones. En este caso es un producto, podría ser un cociente, donde ese producto, que hay dos factores, un factor vamos a considerarlo como una función y el otro factor como la derivada de la segunda función. En este caso, la pregunta sería: ¿cuál considero como función y cuál considero como derivado? Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. El método consiste en lo siguiente: llamar dos funciones y llamarlas u y v, y vamos a integrar u y vamos a considerar entonces que la segunda va a ser la derivada de esa función v. Consideramos entonces que la integral que tengo va a estar dada por una función por la derivada de otra función, pero no sabemos si u es la x y du es el seno de x o viceversa. O sea, eso es lo que vamos a averiguar: quién va a ser u en el orden que aparece y quién va a ser dv. Y me dice la regla de integración por parte que la integral de una función por la derivada de una segunda función es el producto de las dos funciones u y v, no la derivada, el producto de las funciones menos la integral, y ahora este proceso inverso, la derivada de la segunda, en este caso sería u por la función original v. Repetimos, la integral de una función por la derivada de una función, una segunda, va a ser igual al producto de las funciones menos la integral de la posición inversa. Si aquí es u, aquí va a ser dv, y si aquí es dv, va a ser igual a u. Esta es la fórmula para resolver las integrales por el método de que sea por parte. Por lo tanto, la pregunta que vamos a hacernos, como decía al principio, ¿quién es para en este caso nosotros u y quién va a ser dv? U podría ser x, pero podría ser seno de x, y dv podría ser x o podría ser seno de x. Para esto vamos entonces a apoyarnos en una palabra que nos va a ayudar mucho para resolver este problema. Y la palabra es la palabra ilate, I-L-A-T-E, donde las iniciales de esta palabra van a corresponder a las iniciales de las funciones que vamos a trabajar. La I va a ser las funciones inversas. ¿Cuáles van a ser? Generalmente las funciones trigonométricas. La L, las funciones logarítmicas. La A, las funciones algebraicas, las potencias y las funciones lineales. La T, las funciones trigonométricas, y la E, las funciones exponenciales. En este orden en que aparecen aquí. El orden va a ser importante para resolver este tipo de ejercicio. Primero, las inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Y de acuerdo al orden de la palabra, vamos a ver qué orden ocupa las funciones que aparecen en este integral. La primera función es x, y x es una función algebraica. Entonces x estaría en esta posición. X es una función algebraica. Y la otra función que interviene es la función seno. Esa función seno es una función trigonométrica. Aparece aquí sobre la t, seno de x. O sea, la primera que aparece una función algebraica y aparece una función trigonométrica. ¿En qué orden se registra esto? Siempre lo que va a ser de izquierda a derecha. La primera es la x, por lo tanto va a ser la algebraica. La segunda es la trigonométrica. La primera, en el orden que ocupe, siempre para nosotros vamos a considerarla como u. Y la segunda, entonces, sería la derivada de la segunda función, que sería dv. Esto es muy sencillo. En el orden que aparezcan las funciones que aparecen en la integral,
en ese orden consideramos U y V. U siempre va a ser la primera y dV va a ser la segunda. Por lo tanto, ya sé en la fórmula quién es U y quién es dV. Pero en la fórmula aparece U, aparece dV, pero aparece V que no la tengo y aparece dU que no la tengo. Por lo tanto, debo terminar este proceso. O sea, en la fórmula aparecen 4 componentes, U y V, que son las funciones originales y las derivadas. Por lo tanto, escribimos. Ya sé, identifiqué quién es U. U sería para mí la función algebraica, X. Y dV sería para mí, en el orden que aparece, la función trigonométrica seno de X. Ya tengo entonces hallado, para sustituir la fórmula, quién es U y quién es dV. ¿Qué me falta ya? Me faltaría hallar quién es dU. Si yo tengo U, entonces vamos a derivar U con respecto a X. Y la derivada de X es 1. Vamos a despejar de U. De X que está dividiendo, pasaría multiplicando. Por lo tanto, nos ha quedado que dV es igual a dx. Ya sé entonces quién va a ser dV. Y vamos entonces a buscar a partir de dV, de dU, v, quién va a ser el seno de x. Si tengo dV, tengo la derivada de la función v, entonces lo que voy a hacer es integrar ambos miembros. Integral de la derivada igual a la integral del seno de x con respecto a x. Integro ambos lados. La integral de dv es v. Igual. ¿Cómo integra el seno de x? Como menos el coseno de x. Por lo tanto, ya tengo calculado también quién es v. Y vamos a repetir lo que hemos hecho. Hemos hallado los 4 elementos que van a intervenir en la fórmula de integración por partes. Partimos de u, buscamos de v, que es su derivada, y como tenemos de v, entonces lo vamos a integrar y obtengo v. Y entonces ya tengo los 4 elementos que me componen la integral. Y entonces lo que voy a hacer es sustituir, con mucho cuidado, en esa integral. Igual, ¿qué me dicen? La integral por partes. Recuerden que yo consideré x como u y el seno como dv. ¿Qué me dice? Que es u por v. ¿Quién es u? X. Voy a escribirlo. U por v menos la integral ¿de quién? De v por du. Y vamos a sustituir. ¿Quién es u? U no es más que x. X por v. Y v es menos coseno de x. X por menos coseno de x. Menos la integral de este producto. V, que sería para mí, menos coseno de x por dv. Pero ¿quién es dv? dv no es más que dx. Se lo hemos hecho sustituir en la fórmula los 4 componentes que hemos hallado en esta integral. Y entonces lo que vamos a hacer es terminar de integrar la segunda parte. Aquí podemos organizar aquí x por menos coseno. Me quedaría menos x por el coseno de x. Menos por menos, puedo multiplicar los signos, más la integral del coseno de x de x. Y entonces vamos a buscar menos x coseno de x más cómo integra el coseno. Como una función que al derivarla me dé el coseno. Sería el seno de x. Más, en este caso, una constante. Ya que hemos integrado la función. Es una integral indefinida. Entonces, ya hemos terminado de hallar la integral de esta expresión. Y quiero considerar lo siguiente. La expresión que yo tenía inicialmente es la derivada de una cierta función. Y la consideré como u por dv. Entonces, si esta expresión x por seno de x es la derivada de una cierta función, entonces quiere decir que esta que está aquí, que hemos hallado, es la función. Por lo tanto, hemos hallado la función que cumple la condición que esta sea su derivada. Por lo tanto, integramos la derivada y obtenemos la función original. Vamos a hacerlo por una vez. No se pueden hacer en todos los ejercicios porque no alcanzaré el tiempo. Pero como es el primero de la serie de 20 que vamos a darle, vamos a hacerlo. Yo podría,
Si hemos hallado la función f, yo podría buscar entonces la función f', que es la que aparece en el integrando. ¿Cómo? Derivando esta función. Si yo derivo, que sería la forma de comprobarlo, y no es obligatorio hacerlo, pero vamos a hacerlo en este ejercicio. Si yo derivo la función obtenida, me debe dar el integrando de la integral que está aquí, x por seno de x. Esto es un producto, me quedaría derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo más la derivada del segundo. Derivada de c sería c. Repito, esto es un producto y lo voy a derivar como la regla del producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo más la derivada del seno de x y la derivada del constante que es c. Me quedaría f' en x igual. ¿Cómo deriva menos x? Como menos 1 por coseno de x. Menos x por. ¿Cómo deriva el coseno de x? Deriva como menos seno de x. Más. ¿Cómo deriva el seno? Como coseno de x. Y entonces nos quedaría menos 1 por coseno de x, me quedaría menos coseno de x. Menos por menos me daría más x por seno de x más coseno de x. Y como vemos, entonces podemos cancelar este menos coseno de x con este coseno de x positivo y nos quedaría como respuesta que la derivada de esa función va a ser igual a x por seno de x. O sea, hemos verificado que si derivo la función que hemos integrado, obtengo la función que aparece en la integral. De esta forma, hemos verificado que es correcto el ejercicio. Repito, no es necesario cuando se resuelvan integrales verificarla. Lo hicimos en ejercicio para que vean la veracidad de este método. Y este es el método entonces que vamos a llamar integración por parte y vamos a usarlo en los demás ejercicios.